Buenos días, Dios te bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos ha permitido un día más para estar junto a ti en este tu programa dando a conocer a Cristo. Ahí, en tu casita donde estés, en el vehículo, en el trabajo quizás, o donde quiera que te encuentres. Si estás conectado a esta hora, pues te invito a adorar juntamente conmigo unos minutos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias. Te adoramos y exaltamos tu nombre en esta preciosa mañana. Solamente tú, Señor, eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y en ti está callada mi alma. Tú eres nuestro sostén. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres aquel que nos sostiene con tu mano derecha. ¿A quién temeremos si tú estás con nosotros como poderoso gigante? Tú que te mueves, Señor, en medio de la alabanza. En esta mañana te adoramos y exaltamos tu nombre. Papito lindo, porque sabemos que tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, el majestuoso, aquel sublime y eterno. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracia. Todo loor sea a ti, amado de mi alma. Grande eres tú, Señor, en nuestras vidas. Tú eres nuestro Señor. Cristo Jesús, te entronamos en nuestras vidas. Cristo, tú eres el todo en nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado y tienes cuidado de nosotros. Papito lindo, en ti está nuestra esperanza. Tú eres, Señor, oh Dios, nuestra esperanza. Tú eres, Señor, la razón de nuestro vivir. Ay, 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 grande es tu nombre. Ven, Señor, y levántate en esta mañana en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cada día a ir menguando. Ayúdanos, Señor, a cada día a ir descreciendo ese yo que hay en nosotros, para que tú crezcas en nuestras vidas. De tal forma, papá, que Cristo Jesús sea el que brille en nuestras vidas, en cada accionar de nuestras vidas. Señor, que ya no vivamos nosotros ciertamente, sino que tú, Cristo, viva en nosotros. Y que seas tú el que te dé a conocer a través de nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de los que ya están conectados. Gumecinda, Dios te bendiga. María, bendiciones. Ya María está ahí conectada. Gumecinda y todos los que ya se están conectando a esta hora de la mañana. Dice la palabra, el salmista dijo, de madrugada te buscaré. Porque buscar al Señor cuando uno se levanta así tempranito es maravilloso. Cuando podemos tener esa vida de oración y hacerla nuestra. Que sea lo primero que busquemos en la mañana. Cuando hacemos de esto un hábito, hermano mío, de tal forma que de inmediatamente que abrimos los ojos, lo primero que hay en nuestra boca es una alabanza. Ay, ay, ay. Eso es maravilloso. Entonces, es ahí donde viene y se cumple la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú te levantas y hay en ti un aleluya, un gloria a Dios, un bendito y alabado sea el Señor. Y cuando tú abres tus ojos y al abrir tu boca, eso es lo que sale. Porque, wow, la comunión con nuestro Dios es buena. Preocupémonos en nuestra comunión con Dios. Preocupémonos por mantener esa comunión. Preocupémonos por mantener el fuego avivado en nuestras vidas. El Señor es maravilloso y Él siempre está dispuesto
aceptarnos ahí. Cuando tú y yo venimos y lo buscamos, dice que el que toca la puerta se le va a abrir. Y cuando tú y yo llamamos, tenemos que estar seguros que vamos a ser escuchados y se nos va a responder. Jeje. Por eso es que tú y yo estamos aquí, por Él. Vivo por Él. Porque como dice la palabra, es el Señor el que pone el querer como el hacer. Es el Señor el que pone en nuestras vidas este sentir. Cuando tú y yo nos dejamos conducir por Dios, pues podemos tener una vida plena. Y cuando hablo de una vida plena, no me refiero a nada de este mundo. Que mucha gente cuando habla de la vida plena en Cristo, de una vez piensa en riqueza. Piensa en que voy a tener paz, que no voy a tener problemas, que no voy a tener dificultad, que no se me va a presentar ninguna dificultad. No. Es que en medio de la dificultad y en medio de los problemas, es que en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, vamos a estar gozosos y vamos a estar tranquilos porque Dios es nuestra esperanza. Aleluya. Y mira, puede ser que en esta mañana tú amaneciste quizás aquejado de salud, qué sé yo, o con alguna dificultad económica, emocional, qué sé yo. Pero en todos esos momentos, cuando tú y yo nos encontramos, cuando verdaderamente nosotros tenemos esa comunión con el Señor, estamos tranquilos. Porque por eso dijo Cristo que el Señor sabe cuáles nuestras necesidades. Y ¿sabes qué? Tenemos que estar conscientes de que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener diversas situaciones. Ahora, lo que sí yo te digo es que nuestro galardón es grande. Wow. Nuestro galardón es grande. Y bendito y alabado sea el Señor. Sí, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios está aquí. Anareli, Dios te bendiga. Dios te guarde. Belki Gómez, bendiciones. Noemí, bendiciones. Cada una de las personas que están ahí, con nosotros los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, viernes, hoy es viernes 4 de julio ya. Wow. Vamos rápido. Quiero recordarte que nuestra iglesia, Dando a Conocer a Cristo, tenemos lo que es nuestro día familiar, compartir familiar. Es el 3 de agosto. El 3 de agosto vamos a estar compartiendo nuestro día familiar. Ahí nos vamos a gozar juntos y en armonía. Vamos a disfrutar el compartir entre nosotros los hermanos. Vamos a estar ahí también escuchando un momento de la palabra. Vamos también a adorar. Vamos a... ¿Cuántas cosas vamos a hacer ahí? Ponte en remojo, dicen los viejos. Ponte en remojo porque para allá vamos. No nos podemos quedar. Así que hazte partícipe de este día familiar. Tú que está ahí, quizás diga, bueno, yo no estoy en el país, pero hazte partícipe, qué sé yo, tú tienes quizás un hermano, tú tienes un primo, tú tienes un sobrino que está aquí. Bueno, pues tú le dices, bueno, te tengo una boleta acá para que comparta con nuestros hermanos Dando a Conocer a Cristo. Este es mi regalo para ti. Regálale ese día familiar a ese familiar tuyo. Mari, Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta mañana quiero leer la palabra del Señor
en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primero de Pedro. Mira, hoy, yo no sé, yo vine con un cafecito, aquí está la taza. Usted sabe cómo somos nosotros los dominicanos con el cafecito. Bien, dice en el versículo 1 del capítulo 2 del Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, la bondad. Usted sabe que Dios es benigno, Dios es bueno. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en esta carta: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, lo que crea, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Sí, quiero hablarte por unos minutos sobre esta palabra escrita por el apóstol el apóstol Pedro. Fíjate que inicié en una conclusión en el primer versículo del capítulo 2 sobre un llamado que Pedro le hace al pueblo de Dios, de nosotros vivir en esa comunión con el Señor bajo la obediencia, a tener una vida consagrada a Dios. Por eso él dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Entonces, desechar no significa que en algún momento no va a llegar algunos pensamientos a nuestra vida, sino desechar esos pensamientos cuando lleguen, ¿verdad? Es lo que Pedro está diciendo. Que no corramos detrás de nuestros deseos engañosos muchas veces, que no corramos detrás de la hipocresía queriendo aparentar algo que no somos, sino si somos, serlo en verdad. De toda envidia. Muchas veces vemos las bendiciones de otra persona y la queremos para nosotros, y cuántas cosas hacemos cuando comenzamos a ver las bendiciones que hay en otro, y entonces nosotros deseándola y hasta el pie le metemos a esa persona para que se caiga, para hacer nuestra la bendición que hay en esa persona. Recuerda que en un momento determinado David, aún siendo ungido como rey, bueno,
ungido más no colocado como rey. Porque fíjate que en un momento determinado el profeta puso su mano sobre él, lo ungió como rey. Pero él no fue rey inmediatamente, él tuvo que pasar unos 17 años de luego de todo esto. Y en esos años que duró, fue perseguido por Saúl. Sin embargo, en ese entonces, cuando fue perseguido para darle muerte, escucha, para darle muerte, David fue perseguido. Y entonces en ese lapso de tiempo viene y se le presenta la oportunidad a David de tomar la vida de Saúl. Sin embargo, él dice, líbrame Jehová de yo levantar mis manos en contra de tu ungido. Estamos viendo ahí que a pesar de David ser ungido, no envidiaba lo que tenía Saúl. Pero muchas veces se levanta este sentir en nosotros, y cuando esto se levante, recuerda, tú dirás, pero ¿cómo puede levantarse en un hombre, en una mujer cristiana, un pensamiento de envidia? ¿Cómo puede levantarse en una persona separada por Dios, pues esta situación? Es posible, y cuando esto llegue, entonces lo que está diciendo la palabra es desechar, echarlo a un lado, quitarlo. Desechar es quitar, echar fuera, echar fuera. Y entonces Pedro dice aquí, al final, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Usted sabe que uno de los alimentos para el niño fundamental es la leche, que lo ayuda a que sus huesos sean fortalecidos y ayuda a desarrollar el crecimiento en el niño. La leche espiritual es imprescindible en la vida del creyente para madurar. Por eso Pablo dijo en un momento, y habla de la leche y dice, pero tengo que volverle a dar leche, porque hay un momento en nuestras vidas espirituales que necesitamos la leche espiritual, y Pedro está diciendo acá, desea la leche espiritual. Desea la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezca para salvación. ¿Ve? Te hablé de crecimiento, porque necesitamos madurar. Yo no sé el tiempo, hermano mío, que tú tienes en el Evangelio, que tú tienes con esa relación con el Señor. Pero el tiempo, yo vengo a decirte en esta mañana que el tiempo no determina que tú seas maduro espiritualmente. Wow. Tú podrás tener 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. Jeje. Y si tu alimentación espiritual no ha sido la correcta, tu desarrollo espiritual no es bueno. Por eso usted ve que hay personas, cuando tienen una alimentación, hablando físicamente, no adecuada, con deficiencia, y así muchas veces
tú y yo tenemos deficiencia espiritual. Dice Modesta Francisco: buenos días, pastor Nicanor, bendiciones para usted y lo suyo, amén. Modesta, Dios te bendiga a ti también y a toda tu familia. Yuji, mi amado primo, Dios te bendiga. Qué bueno que tú estás ahí escuchando esta palabra. Oro en el nombre de Jesús para que tu vida sea bendecida y prosperada, para que el Señor se derrame en tu vida y venga la revelación de Cristo sobre ti y sobre los tuyos. En el nombre de Jesús oro para que el Señor te cuide, te cubra en el camino y donde quiera que esté. Desde aquí un abrazo fuerte para ti y toda la familia allá en Estados Unidos. Bien, entonces se nos es necesario nosotros alimentarnos correctamente hablando espiritualmente, para podernos desarrollar adecuadamente y para poder crecer y alcanzar la madurez, para entonces entrar en esta revelación que Pedro habla en su palabra. Cuando él dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, hablando específicamente de Cristo. Cuando tú y yo alcanzamos madurez espiritual, es cuando tú y yo ciertamente tenemos una relación face to face, te dirá cara a cara. Sí, con nuestro Señor Jesucristo, porque hablando cara a cara no me refiero físicamente, sino una relación estrecha donde podemos conocer ciertamente a Jesucristo. Tú y yo tenemos que llegar al conocimiento pleno. No hablando de la palabra de la Biblia, estoy hablando de Cristo. Porque muchas veces hay personas que se saben, como dicen los viejos, de cabo a rabo, la Biblia. Pero esto no te garantiza que tú conozcas a Cristo. ¿Qué está diciendo ahora este hombre? Lo que te garantiza a ti conocer a Cristo entra aquí en esta palabra, cuando Pedro dice, escúchame, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a la tiniebla, a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y él dice, Pedro, que tú y yo somos sacerdote. Sacerdote. Él dice, sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando tú y yo tenemos la revelación de Cristo, de quién es Cristo, nos convertimos verdaderamente en sacerdotes. Y no te estoy hablando de lo que usan la batola, los sacerdotes, no. Sacerdote en el cual nosotros llevamos sacrificio vivo. ¡Wow! Así como Pedro describe desde el versículo 4 hasta el versículo 8 a Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, porque llevó el sacrificio, él mismo se sacrificó por nosotros. Y entonces
este sacrificio llegó como olor fragante a nuestro Padre Celestial, el cual fue aceptado. Y en esa aceptación de ese sacrificio entramos tú y yo. Y en esa aceptación de ese sacrificio de Cristo venimos nosotros a ser injertados en Cristo Jesús. Y al ser injertados, entonces también somos aceptados, hermano mío. Y cuando tú y yo somos aceptados, también nosotros tenemos que practicar ese sacerdocio para llevar sacrificio de obediencia al altar. Wow. Por eso Cristo dice en un momento: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, diciendo que nuestras vidas tiene que ser un continuo sacrificio, hermano mío. Continuo sacrificio, porque van a llegar, como te decían, pensamientos y deseos y cosas, pero tenemos que llevarla a la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Qué cosa? Nuestra humanidad, nuestra carne, nuestro deseo, desecharlo, echarlo fuera. Y entonces cuando nosotros llevamos al altar nuestra obediencia a Cristo, y con la obediencia viene la alabanza. Por eso es que muchos predicadores hablan de que tenemos que sacrificar alabanza, de que tenemos que sacrificar oración y esto, pero es la obediencia, hermano mío, porque es que la obediencia trae alabanza, trae consigo alabanza. Es que la obediencia trae consigo un paquete, así como la salvación, que se ha explicado una y otra vez. La salvación es como un paquete que trae consigo muchas cosas. Así mismo trae la obediencia. La obediencia, cuando tú y yo traemos sacrificios de obediencia, recuerda que en un momento determinado la palabra del Señor dice: obediencia quiero, no sacrificio. Sacrificio de lo que se daba en aquel entonces, de animales, es la obediencia que el Señor busca sacrificada. Por eso también recuerda que aquí mismo el Señor habla de ese sacerdocio que tú y yo tenemos. Aleluya. Ese sacerdocio. Entonces, cuando tú y yo, hermano mío, sacrificamos esa obediencia que llevamos ante el Señor, entonces viene y te sale la alabanza, el orar, el ayunar, el escudriñar la palabra, el meditar en la palabra, el tú pasar tiempo. En otra palabra, la comunión. Todo esto que yo digo de oración, de alabanza, de escudriñar la palabra, de ayuno, no es otra cosa que comunión. Meditar en todo esto. Dice el pastor Samuel, Dios te bendiga. Habla de Romanos 12:1. El pastor Samuel, a ver, se me fue, sí, aquí está. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Amén, pastor. Sí. Porque es esto, hermano mío. Es que entonces, cuando tú y yo tenemos esta revelación, entonces es que vamos a ser maduros espiritualmente. Por eso Pedro está diciendo acá: por ella crezca para salvación, para que por ella crezca para salvación. Es que necesitamos crecer, no podemos seguir actuando como niños espirituales. No podemos seguir actuando con esa inmadurez espiritual, comportándonos como el que no conoce a Cristo, hablando como el que no conoce a Cristo. En medio de la enfermedad,
tu accionar no puede ser igual que el que no conoce a Cristo. En tu necesidad, en medio de la crisis, en medio de la prueba, en la abundancia, en todo tiempo, tu comportamiento no puede ser igual que el que no conoce a Cristo, hermano mío. Es que tenemos que madurar espiritualmente. Es que nosotros estamos llamados, hermano mío, a hacer luz en medio de la tiniebla. Es que tú y yo estamos llamados a ser la sal de la tierra. O sea, a preservar. A darle sabor. No siendo sal insípida, no, que pierde sus propiedades, no siendo como una lámpara que carece de energía. Aun siendo lámpara, carece de energía, pues no puede proyectar luz. Tenemos que estar conectados a Cristo, hermano mío. Tenemos que estar insertados en Cristo. Recuerda que el mismo Jesucristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos entender que tú y yo estamos llamados, hermano mío, a que en todo tiempo estemos desechando lo que Pedro está diciendo acá. Y entonces, en ese altar, ¿cuál es el altar? ¿Y cuál será el altar? Mira lo que Pedro está diciendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque anunciáis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Y entonces dice: amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre el pueblo. Aunque, bueno, no me voy a entrar por allá porque no quiero abundar mucho en cuanto a lo que el contexto de esta palabra cuando se escribió. Lo que quiero llevarte es a lo que tú y yo somos realmente. Porque es que tú y yo estamos llamados a ejercer un sacerdocio. ¿Cuál es la función, el ejercicio del sacerdote? ¿En qué consiste nuestro sacerdotado? ¿En qué consiste? Consiste precisamente el sacerdote, el oficio del sacerdote era operar en el templo precisamente llevando los sacrificios del pueblo delante del Señor. Llevando los sacrificios delante del Señor. Y era el encargado de precisamente de trabajar con el altar. De trabajar con el altar para llevar ese sacrificio delante del Señor. Y vuelvo y te repito, un solo sacrificio, que fue Cristo, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú y yo somos injertados en Cristo, nos convertimos también. Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. También nosotros nos hacemos partícipe, como dice la palabra, de su muerte, para ser también partícipe de su resurrección. En otra palabra, es que tú y yo también nos hacemos partícipe en cuanto a un sacrificio que tiene que darse en nuestras vidas. ¿Qué sacrificamos? Pues a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En este sentido en que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto que Pedro está diciendo aquí. Y como decía el pastor Samuel,
en Romanos también el apóstol Pablo habla de este ejercicio. Aquí tenemos la palabra. Vamos allá. Así que, capítulo 12. Hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Vuestro qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Hermano mío. O sea, todo consiste en ejercer ese oficio que es del sacerdote, de nosotros presentar el sacrificio de obediencia. Entonces, cuando esto se quema, esa obediencia de tú y yo, entregarnos, ¿verdad? Por eso que se habla. Mira, hay palabras que muchas veces decimos y más no entendemos. Entrega tu vida al Señor. ¿Y en qué consiste? En que ya no vivamos nuestra vida, sino que vivamos la de Cristo. En que ya no seamos nosotros, sino que nos despojemos de todo lo que nosotros decimos que somos, y entonces que permitamos que Cristo viva. Wow. Porque es que tú y yo nunca vamos a poder imitar a Cristo. Así de que porque yo voy a imitar a Cristo. No. Lo que podemos hacer es morir al yo. Y entonces cuando morimos al yo, entregamos nuestra vida a Cristo. Y entonces Cristo viene y vive en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, entonces sí que hacemos lo que Cristo hacía. Wow. Porque es Él el que opera en nosotros. Y cuando Él opera en nosotros, a través de nosotros, ¿qué es lo que se va a proyectar? ¿El yo? No. Se proyecta Cristo porque Él es el que opera. Wow. Necesitamos entender esto, hermano mío. Necesitamos entender cuál es nuestra función como sacerdote que se está hablando. Y vuelvo y repito, el apóstol Pedro está dando en el clavo aquí qué es lo que tenemos que hacer. Y vuelvo y te repito, desde el versículo 4 en el capítulo 2 de Primera de Pedro, él da a conocer a Cristo Jesús. Vamos allá. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hablando de Cristo. Y mira, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Hermano mío, porque es que todo consiste en Cristo. Entonces, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, wow, tú y yo, real sacerdote, refiriéndose a que tenemos un oficio. En la semana pasada, nuestro apóstol Héctor Valerio hablaba en la exhortación, en el mensaje dominical. Él hablaba de precisamente del altar. Y el tema era aviva el fuego.
Y él decía en una de sus ponencias, o en su ponencia, él decía que el altar necesita fuego. Ciertamente. Y usted dirá, bueno, pero es que para yo mantener un fogón encendido necesito, ¿cómo se dice? Atizar. Se necesita atizar el fogón, o sea, introducir la leña más adentro cuando ya hay una parte que se ha carbonizado y lo que queda es que ceniza. Para que el fuego se mantenga, entonces tenemos que seguir introduciendo la leña. Ahora, usted me dirá, la leña es la alabanza, la leña es la oración, la leña. Lo importante de todo esto es conocer que todo eso está incluido en una sola cosa que se llama obediencia. Hello. Obediencia. Por eso es que es agradable al Señor. Wow. Por eso es que al introducir la obediencia en el altar y esta se quema, ese olor sube como olor fragante delante del Padre, nuestra obediencia, hermano mío. Por eso somos insertados en Cristo. Somos insertados en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces cuando somos insertados en Cristo, nuestra obediencia sube aceptable al Señor. Y lo que corre, lo mismo que circula en Cristo, que corre en Cristo, corre en nosotros. ¡Wow! Y cuando esto corre en nosotros, piensa en un árbol, piensa en una persona. En un árbol, el árbol circula dentro de él la savia. En nosotros circula la sangre. En lo espiritual, que circulaba en Cristo, que era lo que se movía. Por eso es que Cristo dijo, y en mi nombre cosas mayores que las que yo hice haréis. Wow, hermano mío, ¿por qué? Porque es que circula en nosotros lo mismo cuando estamos insertados, cuando está esa obediencia quemándose en el altar, cuando tú y yo estamos ejerciendo ese sacerdotado en el Señor. Entonces venimos a experimentar, hermano mío, cosas realmente sobrenaturales. Es natural que un enfermo que aún conociendo su enfermedad, la gravedad de su enfermedad, esté levantando la mano y adorando y gozándose en el Señor. Eso no es natural, hermano mío. Eso no es natural, ¿no? Y es natural que en medio de una crisis una persona se mantenga estable, tranquilo y hasta gozoso y adorando al Señor, y a pesar de sus pérdidas se mantiene adorando, alabando al Señor. Y eso es natural. No, porque el que tiene pérdida, lo común es que esté en depresión, que esté triste, que esté acongojado, que esté atribulado. Pero cuando tú y yo estamos insertando en ese altar un sacrificio vivo, como Pablo dice en Romano, nuestro cuerpo, nuestros deseos, entonces venimos a traer obediencia ahí, obediencia ahí al altar que está en nosotros, que es nuestro corazón. Hay obediencia. Y entonces, hermano mío, ya lo natural no nos afecta. Porque nuestra vista
está muy lejos a todo esto. Por eso la palabra dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cuando nuestra ciudadanía está en el cielo, no operamos con una ciudadanía terrenal. Necesitamos crecer. Di conmigo, necesito alimentarme espiritualmente para alcanzar madurez y ejercer un sacerdotado con eficiencia. Yo necesito ser un sacerdote con eficiencia, llevar al altar verdaderamente sacrificio vivo, llevar al altar mi obediencia, llevar al altar todo lo que tiene que ver con mi carne, el cual se levanta en contra de mi alma. Los deseos. No podemos estar corriendo detrás de las pasiones desordenadas, de los deseos de la carne. No podemos estar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el propósito o la meta que tenemos en el día de hoy o en el día de mañana. ¿Por qué? Porque eso me indica a mí dónde están nuestros corazones, dónde están nuestros intereses. Porque si mi meta uno es el negocio, el trabajo, la profesión, la familia, sí, incluso la familia, Cuando esto sucede, entonces estamos operando en cuanto a nuestros propios deseos. Y entonces ahí no estamos ejerciendo el oficio real del sacerdote. Ese oficio que es mantener el altar y llevar el sacrificio al altar. El sacrificio duele. En aquellos años, llevar un palomino, Dani, al altar y degollarlo, eso no dolía. Quizás porque le costaba algo de dinero. Pero el sacrificio de Cristo dolió. Y tu sacrificio, mi sacrificio como sacerdote, cuando llevamos obediencia, cuando llevamos al altar, a la cruz, ese yo, esos deseos, la carne, cuando sacrificamos la carne, hermano mío, duele. Duele. Sí, Señor. Así como hoy. Entonces, lo idóneo es que nosotros entendamos que la obediencia es fundamental. Y esto lo vamos a ir desarrollando. La obediencia se desarrolla, sí, a través de la madurez. Pero ahí, Pedro lo dice. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Hermano mío, hoy es un hermoso día para tú y yo decidir llevar sacrificio vivo al Señor. Sacrificios espirituales.
vamos a obedecerle al Señor. Aun cuando llegan los pensamientos contrarios, vamos a desechar. El llamado es desechar. Vamos a llevar esa obediencia, ese sacrificio al Señor. Y en ese sacrificio va a traer consigo todo esto de alabanza. Wow, porque cuando yo me niego a mí mismo, entonces yo tengo que adorar, hermano mío. Porque es que no me queda otra cosa, Dani. Cuando tú te mueres, lo único que queda es alabanza, oración, búsqueda, intimidad con... No queda nada. Pon esa adoración ahí que tú tenías, Dani, ahorita. Necesitamos obedecer. Hay un himno que dice por ahí, obedecer cumple a nuestro deber. Si querés ser feliz, dice el himnario, debes obedecer. Wow, yo declararé, Señor. Sí, declararemos, Señor, con nuestra boca que tú eres Rey, Señor. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando hay un sacrificio vivo. Díselo ahí en esta mañana. Tú eres, Señor. Tú eres. Oh, a ti te alabamos, Señor. Ayúdanos a ejercer un sacerdocio con eficiencia. Padre, capacítanos, ayúdanos a crecer. Sí, Señor. Ahí queremos estar, a tus pies. Ahí porque sabemos que tú estás sentado en majestad y ahí a tus pies queremos estar. Oh, amado de mi alma, te anhelamos y te necesitamos. ¿A dónde iremos sino a ti? Porque solamente en ti hay esperanza de vida. Señor, por eso rendimos nuestra voluntad en esta mañana a ti. Te proclamamos en nuestras vidas. Cristo, encomendamos nuestros pasos y nuestros caminos a ti. Nuestros pensamientos. Te entregamos, nos rendimos nuestros corazones a ti. Ven, Señor. Toma verdaderamente nuestras vidas. Para que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Y que todas las cosas viejas, Señor, queden en el pasado y vengamos a ser nueva criatura en ti, Cristo. Anhelamos lo nuevo en ti. Te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú hagas en nosotros como tú quieres. Aleluya. Y ustedes son la piedra viva con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agraden a Dios. Gracias, pastor, por esas palabras. Ahí está el Señor. Este es el tiempo donde Dios nos llama y nos dice: obediencia quiero. Obediencia. Y tú verás que nada
quitará el gozo de tu vida. Dios es veraz, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Si estás enfermo, oro para que en esta mañana el Señor haga la obra en ti, conforme a tu fe y a la voluntad de Dios. Levanto mis manos, oro para que toda piedra que hay en tus riñones salga. Tú que estás orando, hay un cansancio físico. Que a veces no te permite ni siquiera realizar tus acciones cotidianas de la mejor manera. Oro para que el Señor te supla fuerza y para que lo que está afectando tu salud, el Señor lo quite de tu cuerpo. Sí, porque a esto nos ha llamado Dios a orar también por los enfermos. Por eso oro para que en esta mañana reciba sanidad y ese corazón venga a estar igual que como aquellos años tú podías correr sin fatigarte. Que así venga a estar tu corazón sano en este día, en el nombre de Jesús. Como dijo Pedro en un momento, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús oro por sanidad. Oro en el nombre de Jesús para que toda bendición retenida en los aires sean soltadas y sean recibidas por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo orando y vengo clamando que sobre todas las cosas, lo más importante, sobre todo, que cada día el Señor se revele a tu vida, de tal forma que venga alcanzando madurez. Señor, ayúdame a madurar cada día, a conocerte, díselo, porque lo principal eres tú. Wow. Porque ciertamente ahora que has recibido sanidad, no te asegura de que no te vuelva a enfermar. Pero si maduras en el Señor, si conoces cada día más al Señor Jesucristo, eso sí te garantiza vida y vida en abundancia. Cristo Jesús es nuestra vida. Dios te bendiga, hermano mío. Dios te guarde. Y que el Señor siga brillando en nuestra vida para nosotros también brillar en este mundo de tiniebla. Bendiciones.